Vamos a escuchar a nuestro siguiente expositor, se trata del doctor Lenin Hurtado. Hoy nos hablará sobre el dominio de cyber y ocupación. Por favor, doctor. Bien, buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer la deferencia que ha tenido la Superintendencia de Control del Poder del Mercado de invitarme a este evento de prácticas desleales de propiedad intelectual. Sin duda alguna que el derecho a la competencia está íntimamente ligado a la propiedad intelectual, tanto es así que estudiamos ambas disciplinas como interrelacionadas en la medida que, por ejemplo, muchos de los derechos intelectuales, concretamente las marcas e inclusive los nombres de dominio, tienen que ver con conductas honestas, como hace un momento el anterior expositor señalaba. De suerte que lo que se me ha pedido, sobre lo que se me ha pedido disertar, es sobre los nombres de dominio y el denominado en este anglicismo cybersquatting, que no es otra cosa que la ciber o cyberocupación, que es una actitud que se identificará tanto de lo que se trata como los mecanismos para enfrentar, sancionar o hacer cesar esto que es una violación sin duda de un derecho de propiedad intelectual, concretamente de las marcas. Como un antecedente a lo que se denomina Sistema de Nombre de Dominio, o por sus siglas en inglés DNS, el Internet es una realidad que transversaliza las sociedades actuales. Esto es, no hay sector, no hay área que no se vea afectada para bien o para mal en el uso de esta nueva herramienta. Sin duda alguna, Internet nació como una red de comunicaciones y lo sigue siendo, sin perjuicio de que se utilice comercialmente. Igual se utiliza la red telefónica comercialmente. El telemarketing, por ejemplo, es un mecanismo mediante el cual se utiliza la red de comunicaciones convencional en actividades comerciales. Lo mismo es Internet. Internet nació y sigue siendo un medio de comunicación muy utilizado comercialmente. Entonces, Internet nos permite ubicar, somos como una red de comunicaciones, permite ubicar a cada uno de sus elementos, sus integrantes, a través de una forma que se denomina protocolos. Protocolos que son un mecanismo de comunicación entre los usuarios de la red. ¿Verdad? De esos protocolos, de los muchos que puede haber, cientos, miles tal vez, porque Internet es una red de redes, ¿verdad? Es una red de redes. La red de esta universidad, por ejemplo, esta red conectada a las demás, a las millones de otras más, forman lo que es Internet. Entonces, la red de esta universidad puede tener un mecanismo de comunicaciones, protocolo, pero para integrarse a la red necesita hablar el lenguaje común de Internet, que desde 1983, el 1 de enero, es el protocolo TCP/IP y sus extensiones. ¿Verdad? Ese es el idioma, si se quiere, de Internet. Es como en las Naciones Unidas. Allí hablan francés, hablan inglés, hablan italiano, hablan castellano, pero finalmente entre ellos, en las relaciones que se producen en las Naciones Unidas, tienen que haber un idioma único, suele ser inglés, suele ser francés, ¿verdad? Así es aquí. El idioma oficial de Internet es el protocolo TCP-IP, ¿verdad? ¿Qué consiste? Ustedes habrán visto seguramente en una secuencia de 4 números separados por puntos. 1, 2, 3, punto, 3, 4, punto, 5, 6, punto, 7. Esa dirección IP es la ubicación de un usuario en la red. Así, de esa forma, siguiendo ese protocolo, ubicamos, cuando hablo de un usuario, hablo de un integrante, un computador, cualquier elemento parte de la red, ¿verdad? Pues bien, como es completamente, materialmente imposible llevar un control numérico de los usuarios, que ahora son miles de millones con seguridad en todo el mundo, lo que se hizo
fue idear este sistema de nombres de dominio, que no es otra cosa que lo que se plantea allí. Es un nombre asociado a esa dirección IP, como se le denomina. Dirección IP es una dirección expresada en el protocolo TCP/IP. Entonces, ese nombre de dominio nos permite identificar mejor un usuario. Si nosotros podemos memorizar números telefónicos, ¿cuánto podemos memorizar? A lo mejor una mente privilegiada, 100, 200, 500 números telefónicos, ¿verdad? Pero ya si en nuestra libreta de direcciones, en nuestros teléfonos actuales, tenemos 500, 600 contactos y no podemos memorizarlos todos. Pero mucho más fácil es saber, a ver, ahí tengo el número de José Castro, ahí está, ¿verdad? Ahí está el número, por lo tanto no tengo que memorizar el número, voy a buscar su nombre en mi libreta de direcciones y está asociado a ese número telefónico, ¿verdad? Esa es la idea de los nombres de dominio. Ese nombre de dominio, no sé cuál sea el dominio de la universidad, vamos a suponer upse.edu.es. Ese es el dominio de la Universidad Peninsular de Santa Elena, ¿verdad? Pero su dirección IP puede ser 234.678, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, recordamos mucho más fácil el upse.edu.es que el número que está asociado. Es para eso el nombre de dominio, facilitarnos el acceso a los usuarios de la red. Estos nombres de dominio, el derecho sobre estos nombres de dominio se adquieren de forma idéntica que los derechos sobre los signos distintivos, sobre las marcas concretamente. ¿Cómo? Con el registro. En nuestro país, el Ecuador, que sigue el sistema atributivo de registro, es decir, el registro nos da derecho en las marcas. No todos los países tienen ese sistema. En los Estados Unidos lo que da derecho sobre la marca es el uso. El uso le da derecho sobre las marcas. Así como en el Ecuador, el uso nos da derecho sobre el nombre de nuestro negocio. Ponemos ahí el nombre del negocio, cevichería tal, cevichería Santa Elena, por ejemplo. Ese nombre comercial, el derecho sobre ese nombre lo adquirimos con el primer uso. Con el primer uso. Ahí es nuestro nombre comercial. No hace falta que lo registremos. Ya tenemos el derecho luego que empezamos a utilizarlo. En el caso de los nombres de dominio y las marcas en el Ecuador, el derecho se obtiene con el registro. ¿Y cómo se registra? El que llega primero lo registra. El que llegó primero lo registra, lo que se denomina primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? Entonces, cuando decimos en cuanto a los nombres de dominio, existe esta entidad, el registro de dominios en Ecuador, nic.es, es la entidad que nos permite registrar los dominios, los nombres de dominios en el Ecuador, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles, aquellos que están con este dominio, el dominio, nuestro dominio EC. Pero a nivel internacional, el responsable del registro es esta, ICANN, por el nombre en inglés, es la Corporación de Internet para la asignación de números IP, direcciones IP y nombres de dominio, números y nombres. ¿Ya? Corporación de Internet para la asignación de nombres y números. ICANN es el responsable internacional del manejo de los nombres de dominio, de la asignación y control de los nombres de dominio. Bajo el principio, insisto, primero en tiempo, primero en derecho. Y la estructura de los nombres de dominio es más o menos como planteo allí. Esto es un dominio, todo es el dominio, ¿verdad? Entonces, si lo analizamos de derecha a izquierda, el primero que aparece ahí es EC, que es el dominio de primer nivel, código de país. También, si lees en inglés, Country Code Top Level Domain, es el dominio nacional, ¿verdad? En nuestro caso, EC. Ese es el dominio nacional, que por otro lado es opcional, no es necesario utilizarlo. Si lo deseamos, lo utilizamos porque es útil para determinar el origen del dominio, el origen geográfico del dominio. Luego,
el dominio funcional, el dominio de primer nivel genérico, y el llamado friendly name, que es el nombre arbitrario que utilizamos justamente para recordarnos el titular del dominio. ¿Verdad? Entonces, el dominio territorial no es un tema arbitrario, por cierto, el uso de la EC para el caso del Ecuador está basado en una norma de estandarización. Una norma de estandarización, una norma ISO 3166-1. Allí, en esa norma ISO, está la identificación de, noten ustedes hasta la fecha, 248 abreviaturas de igual número de países. Entonces, por eso es que tiene EC Ecuador, de acuerdo a esa norma de estandarización, o CO Colombia, o CL Chile, o PE Perú, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ahí están, le asignaron a cada país su dominio nacional. Y cada país, por cierto, es responsable del uso de su dominio. Del uso de eso tiene trascendencia para el mecanismo de solución de controversia que veremos a continuación. Entonces, ese es el dominio territorial. En cuanto al dominio funcional, su labor es identificar eso, la función del titular del dominio. ¿Qué es lo que hace? Entonces, tenemos, por ejemplo, el .com famoso, omnipresente.com para actividades comerciales, o gov con B, no con V, en el Ecuador. Porque una resolución del Ministerio de Telecomunicaciones dispuso que en el Ecuador ese dominio tiene que ser castellanizado, de V que era antes a la B actual. ¿Está bien? En español es GOB, entidades gubernamentales, como el dominio de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, por ejemplo, ¿no? GOP. Net.net son los proveedores de acceso a Internet, los ISPs, por su sigla en inglés, por supuesto, la Internet Services Provider, ISP como, para decir algo que está muy de nuestros días, telconet.net, ¿ya? O sagnet.net, ¿verdad? Son proveedores de acceso a Internet. Todos los .net son proveedores de acceso a Internet. Y por supuesto, estos dominios son de uso restringido, ¿verdad? No podemos ir a pedir un .net si no justificamos ser proveedor de acceso de Internet. El OR, que es una entidad no gubernamental. MIL, entidad militar, creo que es armada.mil.c, el dominio de la Armada Nacional. .edu, como el dominio de la universidad, las entidades educativas, todas las entidades educativas tienen ese dominio, o .fin, entidad financiera, como bce.fin.sl, el dominio del Banco Central del Ecuador. Luego, el ICANN, recuerden, el ICANN creó 7 dominios adicionales, BIS, con la idea de reemplazar un poco al .com por business, de negocio, un dominio para reemplazar al .com. Luego COP, para cooperativas, un poco también para reemplazar a la org. Aero, para aerolíneas, o name, para personas naturales. Inicialmente no había dominios para personas naturales, así que se puso un dominio name especialmente para personas naturales. Hoy se ha superado esa restricción inicial, por lo que ya .name prácticamente no se usa. El pro para profesiones liberales, info por una especie de comodín para todo, ¿verdad? También estos, COP, Museum, Aero, son restringidos. Aerolíneas, si no tengo una aerolínea, pues no me van a dar el dominio para una aerolínea. Y el friendly name, recuerden, este nombre arbitrario no es tan arbitrario en cuanto a su definición. Hay normas también aquí. Entonces dice que es un nombre de fantasía, es donde entra la marca, como un posible nombre de dominio. Yo invento cualquier cosa, o un nombre, o una marca ya existente en el mercado, y esa marca la utilizo como nombre de dominio, ¿verdad? Eso me posibilita el friendly name. Se llama friendly name, nombre amistoso, nombre
por justamente que nos permite recordar fácilmente, por eso el FrameLink, ¿no? Y como las normas para su definición, en primer lugar, cualquier letra, de la A a la Z, también dígitos del 0 al 9, o el guión, no el subguión, como se le denomina, el guión. No hay tildes, ni ñes, estoy en inglés, ni subrayados, lo que le decía, ¿no? El subguión. Longitud mínima 3, longitud máxima 65 caracteres. 3 mínimo, 65 máximo como parte de un friendly name. Luego, eso ya sabemos un poco lo que son dominios. Vamos entonces a marcas para establecer esa diferenciación necesaria para establecer dónde llegan los conflictos. Entonces, una marca. El código de ingenios, el código orgánico de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, llamado código de ingenios, así coloquialmente para ese largo nombre que le han puesto, difícil de manejar a veces. Entonces, código de ingenios. El artículo 359 define lo que es una marca, ¿verdad? Como cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, ¿verdad? Ese es lo que es una marca. Y puede registrarse, por supuesto, cualquier signo que podamos representar gráficamente. Y esta definición trae implícito dos principios allí, el principio de la especialidad y el principio de la territorialidad. ¿Qué significa eso? A ver, como sirve para distinguir productos y servicios en el mercado, esa expresión engloba lo que señalaba, tanto el principio de territorialidad como la especialidad. ¿Qué significa eso? No puede haber dos signos iguales para productos iguales. No puede haber. El producto ABC, que sirve para identificar ropa, no puede servir a otra persona para distinguir lo mismo. Eventualmente, esa segunda persona puede usar ABC para distinguir repuestos automotrices. Insisto, esa es la regla general inicial, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué podrían coexistir ABC ropa y ABC repuestos automotrices? Porque no hay posibilidad de confusión. De eso se trata. El signo es para distinguir. Distinguir implica productos similares que sean susceptibles de confusión. No sé si me expliqué. Entonces, podría coexistir inicialmente, insisto, dos signos iguales para distinguir productos diferentes, regla general. Ya vamos a ver cuál es la excepción. En primer lugar. Segundo lugar, ese es el principio de especialidad, insisto, principio de especialidad. Segunda excepción, puede haber el principio, la marca ABC ropa en Ecuador y la marca ABC ropa en Paraguay. Sí, ¿y por qué es posible que coexistan? Primero porque el registro le da una protección local, en el país, en el Ecuador. Voy a la Dirección de Propiedad Industrial del IEPI y registro una marca, claro, soy dueño de la marca en el Ecuador, inicialmente también, en el Ecuador, ¿verdad? Principio de territorialidad. Entonces, esta marca es una marca, en el Ecuador ustedes conocen esa marca, ¿verdad? En el Ecuador es muy conocida esa marca. Entonces, esa marca distingue productos alimenticios en el país. ¿Ah? Esa marca tiene las características que he anotado, distingue productos alimenticios en el Ecuador. Pero la excepción a eso que señalaba, principio de especialidad, principio de territorialidad, viene dada por un tipo de marca distinta. Un tipo de marca que por su conocimiento supera, rebasa esos principios de territorialidad y especialidad. Estas son las llamadas marcas notorias que también están definidas en el Código de Ingenios en el artículo 459. Básicamente dice que es la marca conocida por el sector pertinente de público consumidor, es decir,
un sector, no todo el mundo, como hablaban en un momento, del mercado relevante. De ese mercado relevante, allí en ese mercado es conocida esa marca, por todos, por el sector pertinente del público consumidor. ¿Bien? Usamos computadores, yo tengo debilidad por esa marca, sé qué es, no tienen que ponerme qué se trata ahí, ya sé cuál marca es. Usamos computadoras, ya sabemos cuál marca es esa. El sector pertinente. ¿Cuál es el sector pertinente? Los usuarios de computadoras. Y para nosotros, los usuarios de los computadores, sabemos de qué se trata. Esa es una marca notoria, evidentemente. Apple, ¿verdad? Apple es una marca notoria para ese sector pertinente del público consumidor. Entonces, y además, existen las marcas de alto renombre. Las marcas de alto renombre. Ya esas marcas, no hay una definición en el Código de Ingenios para ellas, porque una marca renombrada es una marca notoria. ¿Por qué digo eso? Noten ustedes la definición que se propone. Ya la marca de alto renombre es conocida por todos. No hay un mercado relevante allí, un grupo de personas que conozca esa marca. ¿Verdad? Esa es la marca más famosa del mundo. Esa, Coca-Cola, es la marca más famosa del mundo. Consumamos o no bebidas gaseosas, sabemos lo que es. Inclusive podemos solamente poner el logo, no el nombre, y sabemos de qué se trata. Por el nivel de penetración de su red de distribución, hay Coca-Cola en el último pueblo de nuestra Amazonía. Allí llegan los camiones o las camionetas, o llegan al lomo de mula las botellas de Coca-Cola. Entonces es una marca renombrada, de alto renombre. Y el Código de Ingenio no se refiere a ella porque sin duda alguna Coca-Cola primero es una marca notoria y después también es una marca de alto renombre. Estamos claros allí. Entonces, ¿qué pasa a propósito de que estas dos? Si yo voy al IEPI o al INDECOPI en Perú o a cualquier entidad nacional de registro de derechos de propiedad intelectual, le digo, quiero registrar Apple. Apple. ¿Va a registrar Apple? ¿Cómo qué? Pero quiero vender zapatos marca Apple. Dice, no puede. ¿Por qué no puedo? Si no vendo computadores, voy a vender zapatos. Sí, pero eso es una marca notoria. Por lo tanto, si usted no justifica derechos sobre esa marca, por mucho que además no estamos en Estados Unidos, no estamos en California, en Cupertino, en la sede de Apple, sino estamos, ¿dónde? En Chuchufindi, allí. No me interesa, señor, esta marca notoria y por lo tanto no puede registrarla para nada, a no ser que justifique derechos sobre esa marca, que es notoria. Se saltó el principio de especialidad, se saltó el principio de territorialidad. ¿Quedó claro? Luego, los conflictos que surgen. Bueno, eso dicen ellos, pero miren cómo estoy yo por Coca-Cola. Sí, así es. Gracias a ti. Entonces, los problemas derivados por estos encuentros entre la marca y el nombre de dominio. Ahí llegamos ahí en español, lo hemos puesto en español, ciberocupación, planteaba el evento, el cybersquatting, es lo mismo, la ciberocupación. Se trata, noten ustedes la definición que se propone allí, al registro siempre de mala fe de marcas u otros signos distintivos como nombres de dominio. Esa es la ciberocupación o la cybersquatting. Es el registro siempre de mala fe de marcas como nombres de dominio. Esa es la ciberocupación. Pero también hay el problema inverso, que el titular de la marca quiere pasarse de listo y me quiere quitar mi nombre de dominio que he registrado con buena fe. Con buena fe. ¿Ya? Entonces ahí está, eso se le denomina secuestro a la inversa o secuestro invertido
de nombres de dominio. Esos dos problemas surgen, digamos, en la interacción del roce entre marcas y nombres de dominio. Yo sostengo, estoy elaborando un trabajo, incluso investigación sobre eso, que los nombres de dominio ya deberían ser considerados como un nuevo signo distintivo, cual las marcas o los nombres comerciales o cualquier otro. Los nombres de dominio, pese a que son, ya sabemos, un mecanismo de localización de los usuarios, pero hoy por hoy, dado que el comercio está presente en Internet como comercio electrónico, en el comercio electrónico los nombres de dominio son signos distintivos. Y si los protegemos como tales, vamos a extender la protección al ciberespacio con todas las normas del derecho marcario. ¿Qué hacemos ante esto? Recuerden que se trata de Internet y no podemos, por ejemplo, reclamar jurisdicción. El Ecuador, un juez ecuatoriano no puede llegar por un tema que se desarrolla, por ejemplo, en Venezuela o Costa Rica o Honduras o el otro lado del mundo, en Europa, no puede reclamar jurisdicción un juez ecuatoriano. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar las amenazas o violaciones de los derechos de propiedad intelectual en Internet? No nos queda otra que un mecanismo arbitral. Entonces, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, organismo especializado de las Naciones Unidas en temas de propiedad intelectual, y la ICANN, la Corporación de Internet por la Asignación de Nombres y Números, aprobaron, y está en vigencia desde el 26 de agosto de 1999, la Política Uniforme de la Solución de Controversias, muy conocida solamente por sus siglas en inglés, UDRP. La política, o simplemente en el castellano, la política, para referir a ese mecanismo arbitral de solución de controversias entre marcas y nombres de dominio. Entonces, para la aplicación de la política es indispensable que se cumplan estas 4 condiciones. Es indispensable. Entonces, y concurrentemente, por cierto, tienen que estar las 4 presentes para que proceda a la aplicación de este mecanismo arbitral. Primero, se registra un signo idéntico o similar a una marca al punto de causar confusión en el consumidor, desde luego. Idéntico o similar. Pero no basta que sea idéntico o similar, sino que cause confusión. En segundo lugar, que sea registrado sin interés legítimo. Es decir, ¿cómo no tengo interés? Si registro un dominio y no lo uso, ¿verdad? Registro un dominio y no lo utilizo, no hay interés, por lo tanto, y allí hay la posibilidad entonces de aplicar la política para cesar la violación o la amenaza del derecho de propiedad intelectual. Se registra de mala fe. Bueno, la mala fe en nuestra legislación no se presume, tiene que probarse. ¿Y cómo puedo probar mala fe? Si, yo soy el dueño de la marca y viene el que registró el dominio, yo no alcancé a registrarlo, primero en tiempo, primero en derecho, no la registré, lo hizo otra persona, no lo usa y después me va a buscar a mí para vendérmelo. Dice, ¿qué le parece? Usted necesita este dominio, se lo vendo en $5.000. Eso es ciberocupación y por lo tanto una prueba o un mecanismo de probar mala fe. ¿Ya? Y finalmente, y esto digamos, estas 3 primeras son condiciones generales para la aplicación de la política, y hay una cuarta que es derivada de los códigos territoriales. Para que proceda, digamos, la aplicación de la política con el dominio EC, nuestro dominio nacional, el Ecuador tiene, y lo ha hecho, que haber aceptado la aplicación de la política para solucionar esas controversias. ¿Verdad? Entonces, tenemos entonces cumplidas las 4 condiciones para aplicar la política uniforme de solución de controversias. El procedimiento que tiene la política, digamos, vamos a suponer, hay una controversia que quiero solventar, resolver con el uso de la política. Existe, la ICANN es el que, recuerden, la ICANN y la OMPI. Entonces la ICANN autoriza, no solamente ellos, sino que autoriza a terceros para que den servicio de solución de controversias en esta materia. Servicio de solución de controversias. Ahí hay una, por ejemplo, Forum, hay una entidad allí, o el Centro de Arbitraje de la OMPI es un solucionador de controversias en esta materia, autorizado por el ICANN, por cierto. Entonces elijo uno. Luego
ese proveedor de solución de controversias tiene un reglamento adicional a la política, donde hay cómo debo presentar la demanda, cómo se debe responder la demanda, los términos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el procedimiento. Con el procedimiento está en el reglamento adicional del proveedor. Ahí se presenta la demanda, ¿verdad? Soporte material y vía electrónica, por cierto. Hay la fase de revisión de requisitos, la calificación de esa demanda. Inicia el procedimiento luego que se ha citado al titular del dominio. Este titular del dominio impugnado presenta sus excepciones o su defensa. Y con eso, digamos, como decimos los abogados, se traba la litis. Y en ese momento, el solucionador de controversias nombra lo que se denomina un panel de expertos. Una persona o varias personas, como sea, un entendido en el tema que resuelva el conflicto. Ese es el panel de expertos. Luego, por supuesto, observando el debido proceso, el derecho a la legítima defensa, etcétera, emite luego una resolución que, por cierto, las pretensiones en estos procedimientos no es que voy a pedir daños y perjuicios, disculpas públicas, hostigamiento en la plaza pública, eso solamente puede pedir la cesión del dominio, la cesión o la cancelación del registro de ese dominio. No hay otra cosa, no hay más. Quiero, como dueño de la marca, que ese dominio que me afecta a mi derecho sea cancelado el registro, o como me interesa tenerlo, que me lo cedan. Solamente esas dos pretensiones, por lo tanto la resolución no puede ser otra que la cesión o la cancelación del registro del dominio. La notificación de la resolución a las partes y la ejecución finalmente. Pero la notificación, entre notificación y ejecución, debe pasar un lapso de 10 días. Y es 10 hábiles, es decir, es un término. El término de 10 días. Y los días hábiles, como ustedes supondrán, que es un tema internacional, el 10 de agosto no es feriado en Perú, no es feriado en México, no es feriado en España. El 10 de agosto es feriado aquí. Entonces, ¿cómo se toman esos 10 días hábiles para ejecutar la resolución del panel de expertos? Bueno, según el calendario festivo del país sede de la autoridad que ha registrado el dominio. Es decir, si se registró el dominio en Singapur, los 10 días hábiles son en relación a ese sitio. ¿Está claro? El calendario festivo nuestro es diferente al colombiano, al peruano, al costarricense, etc. Entonces, días hábiles de acuerdo a ese calendario festivo. Además, antes de pasar a lo siguiente, además, si es que pruebo, digamos yo soy el titular del dominio, que están cediendo o cancelando, puedo utilizar un mecanismo en sede judicial para impugnar la pretensión del titular de la marca. Es decir, me están demandando, yo acudo a un juez nacional, por ejemplo, si es que eso es posible, para impugnar eso, y mientras no haya noticias de que el proceso ha terminado por cualquier medio, no se puede ejecutar la resolución del panel de expertos. ¿Y qué norma podemos utilizar para eso? La decisión 486, decisiones, para los no abogados aquí, una decisión es una norma, una ley aprobada en la comunidad andina que tiene vigencia en los países de la comunidad andina. Ahí está, Venezuela ya no es parte, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y recientemente ingresó Chile. ¿Ya? Entonces, en ese ámbito es aplicable las decisiones. Y la decisión 486 de la CAN tiene que ver con el régimen de propiedad industrial. Las normas relacionadas a toda la propiedad industrial es la decisión 486. Y en el artículo 233 de esa decisión 486 se refiere a la controversia derivada entre un nombre de dominio y una dirección de correo electrónico, pero que incluya un signo notoriamente conocido. Esa es la condición para activar esto, que sea un signo notoriamente conocido. Lo
La notoriedad, por cierto, tiene que probarla quien la alega. Si yo quiero que se reconozca mi signo como notoriamente conocido, tengo que justificarlo. ¿Cómo? Estudios de mercado, por ejemplo, para que se sepa cuán extendido es el conocimiento de mi signo, de mi marca. ¿No? Y también el Código de Ingenios. El Código de Ingenios, nuestra ley, artículo 584, se refiere a acciones, pero estos son acciones de tutela administrativa, o sea, en sede administrativa, no ante un juez, sino ante el IEPI. ¿Ya? Ante el IEPI, sea que lo plantee como un pedido de información, sea que lo plantee como una inspección, o sea que exija una sanción para el responsable de la violación del derecho. Y tenemos ya aprobados nuevos dominios genéricos en Internet. Dominios genéricos que reemplazan o no reemplazan. Bueno, es una alternativa a esos dominios genéricos. ¿Cuál es la idea? Ya no usar, yo soy, por ejemplo, Adidas, adidas.com, lo que sea, o .com solamente. No, quiero .adidas, ya no .com. Sí, está claro eso. Es un nuevo dominio genérico, .adidas, .nike, ¿ya? O .guayaquil, ya no guayaquil.gov.es, .guayaquil, es decir, digamos, alcaldía.guayaquil, ¿sí? O una región, en las regiones que tienen incidencia, por ejemplo, en España, Cataluña, o sea, .cataluña, ya existe ese dominio, por cierto, allá, para distinguir una región, en el caso español, una región autonómica. Y estos nombres genéricos pretenden dinamizar el comercio a través de la presencia de la marca como un nombre de dominio. Y por lo tanto, también se requiere, ahí están ejemplos de eso, lo que acabo de decir, existen .París, .Barcelona o .Sydney en Australia. ¿No? Entonces, para ello, esta es una Trademark Clearinghouse, es una base de datos con las marcas que eventualmente podrían llegar a convertirse en dominios. Entonces, los dueños de esas marcas van y las registran allí como un mecanismo de protección, para que la autoridad a la que se solicite el registro consulte esa base de datos y establezca si hay o no la posibilidad de conceder el registro. Entonces, esa es la Trademark Clearinghouse. Es un nuevo, de verdad, para los nuevos dominios de nivel jerárquico superior. Aquí, en esta parte subrayada, el mecanismo Trademark Clearinghouse funciona al autenticar la información de los titulares de derechos y de proporcionar esta información a los registros y a los registradores. Y también tiene un mecanismo de solución de controversias particular, que es el sistema rápido de suspensión uniforme. A diferencia de la UDRP, en este sistema sí es posible demandar daños y perjuicios, por ejemplo. Y además, es posible, como su nombre sugiere, detener el uso del dominio. No se puede hacer con la política uniforme de solución de controversias. Así que sigue utilizándose hasta que haya una resolución. Aquí sí podemos pedir la suspensión del uso del dominio, además incorporar a nuestra demanda los daños y perjuicios que nos haya provocado el uso irregular de nuestra propiedad. Entonces, estos son los conflictos entre marcas de nombres de dominio, los mecanismos de solución que, como ustedes ven, son arbitrales, depende de la aceptación del sometimiento de las partes. Como un comentario final, solamente para redondear la idea. Un mecanismo arbitral requiere de la aceptación de las partes que se someten voluntariamente a ese mecanismo de solución de controversias. Como nosotros, titulares de dominio, nos obligamos a aceptar la aplicación de esto en el evento de surgir un conflicto. Cuando vamos a solicitar el registro a cualquiera, vamos al NIC Ecuador, ¿verdad?
a solicitar un registro, al firmarlo o al dar clic en las condiciones y términos de uso, que nunca leemos eso, pero al dar clic ahí, estamos aceptando la aplicación de esta política. Es una especie de convenio arbitral o cláusula compromisoria. Allí estamos aceptando, es decir que no podemos negarnos a asistir a este procedimiento. Si no lo hacemos, simplemente la autoridad va a resolver quitándonos el dominio en favor del demandante o anulando o eliminando ese registro. Entonces, solamente para establecer que es obligatorio para todos aquellos que solicitan y obtienen el registro de un dominio. Entonces, estos son los elementos que les traigo para que ustedes tomen en cuenta y eventualmente amplíen esto, que es realmente apasionante y hoy por hoy de enorme actualidad con la aparición del comercio electrónico. Muchas gracias a todos y a todas. Si tienen alguna pregunta, en este momento también se podría responder sus inquietudes. ¿Nadie tiene una pregunta? No. Entonces, le agradecemos entonces la participación al doctor Lenny Hurtado, que hoy nos ha acompañado con una gran exposición.